Mi nombre es Esther. Mi historia no comienza en un trono, ni en un lugar de honor. Empieza en silencio en una ciudad llamada Susa, como una huérfana, como una más entre los que eran considerados nada. Pero lo que está escrito en lo profundo del alma no lo borra ni el tiempo ni el miedo. Antes de que el mundo me conociera como reina, fui simplemente una niña sin padres. Mi madre murió cuando yo era muy pequeña, y no mucho después, mi padre también partió. No recuerdo sus voces, ni el calor de sus abrazos. Pero sí recuerdo el día en que mi primo Mardoqueo me tomó de la mano y me dijo, desde hoy, yo cuidaré de ti. Él no tenía mucho. Apenas lo suficiente para vivir. Pero su corazón era grande. Era como un padre para mí, pero también un maestro. Me enseñó nuestras historias, las promesas de nuestro Dios, los relatos de Abraham, Moisés, y de los profetas que hablaban de esperanza aún en la cautividad. Vivíamos en Susa, la capital del imperio persa. Una ciudad hermosa, sí, pero no era nuestro hogar. Éramos extranjeros. Judíos en tierra ajena. Éramos mirados con desdén por muchos, obligados a esconder lo que creíamos para sobrevivir. Y sin embargo, Mardoqueo nunca permitió que eso apagara nuestra fe. Recuerdo nuestras noches sentados junto al fuego, mientras se leía pergaminos en voz alta. Yo escuchaba fascinada, sintiendo que aunque el mundo fuera incierto, había un propósito mayor. Había algo que nos sostenía, incluso en el exilio. Cuando caminaba por los mercados con él, veía a otras niñas con sus madres, riendo, comprando telas o frutas. A veces sentía un nudo en la garganta. Pero entonces Mardoqueo me miraba, con esa serenidad suya, y me decía, tú eres hija del Altísimo, Esther. No estás sola. Nadie podía imaginar que una huérfana como yo, escondida entre los miles que vivíamos bajo el yugo persa, sería parte de algo tan grande. Ni siquiera yo lo imaginaba. Yo solo sabía que debía permanecer fiel. Fiel a lo que Mardoqueo me enseñó. Fiel al Dios de Israel. Nunca busqué grandeza, solo quería pertenecer. Y quizás por eso, el destino me buscó a mí. Aquel día, lo recuerdo con una claridad dolorosa. El sonido de los cascos de los caballos recorriendo las calles, el redoble de los tambores reales, el anuncio estridente de los mensajeros del rey. El edicto era claro y cruel en su frialdad. Todas las jóvenes vírgenes del reino debían ser llevadas al harén del palacio de Susa. El rey Asuero buscaba una nueva reina, una que reemplazara a la anterior, Vasti, tras su caída en desgracia. Nadie preguntó si queríamos ir. No era una elección, era una orden. No se trataba de sueños de gloria, ni de cuentos de hadas. Era una sentencia que nos arrancaba de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestras vidas. Cuando los soldados llegaron a nuestra puerta, Mardoqueo no dijo una palabra. Solo me miró. En sus ojos vi tristeza, pero también firmeza. Me tomó las manos con fuerza y me susurró. Esther, pase lo que pase, no digas que eres judía. Fue la primera vez que sentí el peso del secreto. No como un engaño, sino como una protección. Como una semilla que debía ser guardada bajo tierra hasta el momento exacto. Me llevaron junto a decenas de otras jóvenes. Algunas lloraban en silencio, otras miraban al suelo con resignación. Había temor, sí, pero también incertidumbre. ¿Quién seríamos al final de todo esto? ¿Volveríamos alguna vez a ser nosotras mismas? Al cruzar las puertas del palacio, lo sentí, el mundo que conocía quedaba atrás. Las paredes de mármol, los corredores interminables, los susurros de las sirvientas, los ojos que nos estudiaban, todo era bello y frío a la vez. Allí comenzó otra vida. Una vida de silencios, de preparación, de espera. Pero por dentro, yo seguía siendo la misma chica de Susa. Aunque todos veían en mí a una posible reina, yo seguía siendo la huérfana. La hija de mi pueblo. La hija de un Dios que, aunque parecía estar en silencio, no me había olvidado. Fueron 12 meses de preparación. 6 con mirra, 6 con perfumes y ungüentos. Nos bañaban en aceites, nos vestían con sedas extranjeras, nos enseñaban a caminar con gracia, a hablar con mesura. Pero nadie enseñaba cómo sostener el corazón cuando no sabes si volverás a ser libre. Cada noche, una joven era llamada para presentarse ante el rey.
Y cada noche, una menos quedaba entre nosotras. Yo no pedí nada especial. No exigí vestidos, ni joyas, ni adornos de oro. Tomé solo lo que Gai, el eunuco encargado del harén, me sugirió. Él había notado algo en mí, algo que no era de este mundo. El día de mi turno, respiré profundamente. Mi corazón golpeaba como si quisiera huir. Caminé por los pasillos fríos del palacio, sintiendo el peso de 1000 miradas invisibles. Cuando entré a la sala del trono, lo vi. El rey Asuero. Imponente. Inaccesible. Rodeado de riqueza y poder. Pero sus ojos se detuvieron en los míos. Y en ese instante, el mundo pareció detenerse. No sé qué vio en mí. Tal vez mi sencillez. Tal vez el silencio en mis ojos. Tal vez algo que ni yo misma comprendía. Pero me eligió. Me colocaron la corona sobre la cabeza. Oro puro. Frío. Pesado. Los aplausos resonaron en los salones, los nobles inclinaron la cabeza, y las trompetas anunciaron: Esther, reina de Persia. Pero dentro de mí algo se quebró. Una parte de mí se preguntaba si debía alegrarme u ocultarme aún más. Porque, aunque ahora era reina ante los hombres, yo no podía olvidar quién era ante Dios. Yo era Hadasá, la hija de Abihail. Una judía, una huérfana, una extranjera. Y ahora, una reina. Esa noche, mientras todos celebraban, me miré al espejo por primera vez con la corona puesta. Y entendí, no era solo una joya. Era una responsabilidad. Un llamado. La corona no era el final de mi historia. Era apenas el principio. Su nombre era Amán. El hombre más cercano al rey. Segundo en poder, primero en orgullo. Su arrogancia llenaba cada salón que pisaba. Exigía reverencias, adoración, como si fuera un dios entre hombres. Y Mardoqueo. Mardoqueo se negó a inclinarse. Porque nosotros solo nos inclinamos ante el Altísimo. Esa simple negativa encendió en Amán un odio salvaje. No bastaba con castigar a Mardoqueo. No. Amán quería exterminar a todo nuestro pueblo. Cada hombre, cada mujer, cada niño. Usó su astucia para convencer al rey Asuero. Le habló de un pueblo, diferente, que no obedecía las leyes del imperio, que representaba una amenaza silenciosa. No dijo que éramos judíos. Solo sembró sospechas. El rey, confiando en su consejero, le dio su anillo real. Y con él, Amán selló el destino de miles. Se enviaron pergaminos a todas las provincias del imperio. Desde la India hasta Etiopía, el decreto era claro. El día 13 del mes 12, todos los judíos serán aniquilados. No quedaría nadie. Yo lo supe en silencio, dentro del palacio, mientras afuera el pueblo lloraba, ayunaba, se vestía de cilicio. Vi a Mardoqueo a lo lejos, cubierto de harapos, con ceniza sobre la cabeza, llorando en las calles. Y fue en ese momento que comprendí. No había sido elegida reina por azar. Mi corona, mi posición, mi silencio, todo debía transformarse. Porque el tiempo del silencio había terminado. Y el destino de mi pueblo descansaba en mis manos. La noticia llegó como un susurro cargado de muerte. Amán, el hombre más poderoso del reino después del rey, había conseguido lo impensable. Un decreto sellado con el anillo real ordenaba el exterminio de mi pueblo. ¿El motivo? Mardoqueo, mi padre adoptivo, se negó a postrarse ante él. Porque nosotros no nos inclinamos ante los hombres. Y ese acto de fe desató la furia de Amán. No solo quería castigar a Mardoqueo. Quería borrar nuestro nombre de la tierra. Cada judío. Cada niño. Cada anciana. El día fue fijado. El decreto, enviado a cada rincón del imperio. Y yo estaba en el palacio. Con una corona en la cabeza. Pero con el corazón temblando. ¿Qué debía hacer? ¿Permanecer en silencio, protegida por mis muros de mármol, o arriesgarlo todo por los míos? Invité al rey y a Amán a un banquete. Y luego, a un segundo. Esperé el momento preciso.
En ese segundo banquete, el rey volvió a mirarme, esta vez con más intención. Me dijo: ¿qué deseas, mi reina? Hasta la mitad del reino te será concedido. Y entonces respiré hondo. Era ahora. Me incliné ligeramente y dije con voz clara, aunque por dentro temblaba: si he hallado gracia ante ti, oh rey, concédeme la vida. Y no solo la mía, sino también la de mi pueblo. Porque hemos sido vendidos para ser exterminados. El rey frunció el ceño, sorprendido. ¿Quién se atrevería a hacer tal cosa? Y yo señalé: ese hombre, Amán. El rostro del rey se endureció. Se levantó de golpe, furioso. Amán palideció. Ese mismo día, el verdugo se llevó a Amán. Y lo colgaron en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. El enemigo había caído. Pero la amenaza aún no había terminado. La ley de los medos y los persas no podía ser revocada. El decreto de muerte seguía en pie. No importaba que Amán estuviera muerto. El peligro seguía respirando entre nosotros. Pero el rey me escuchó. Y entonces, con su anillo real, selló un nuevo decreto. Que mi pueblo, los judíos, tenía derecho a defenderse. A unirse, a luchar por sus vidas. A protegerse de quienes intentaran hacerles daño. Y cuando llegó el día señalado, no nos escondimos. Nos levantamos con dignidad. Unidos. Y vencimos. Aquel día no fue solo una victoria militar. Fue la prueba de que la fe, el coraje y la unidad pueden cambiar destinos escritos en piedra. Para no olvidar jamás lo que ocurrió, Mardoqueo y yo instituimos una celebración. La llamamos Purim. Una fiesta para recordar que incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando el decreto es oscuro, la luz de Dios todavía puede brillar. No soy una heroína. No nací con corona, ni con poder. Solo era una joven huérfana, criada con amor, viviendo una vida simple en las calles de Susa. Pero el destino me colocó en un lugar extraordinario, en un momento crítico. Y aunque sentí miedo, aunque cada fibra de mi cuerpo temblaba ante la posibilidad de perderlo todo, elegí hablar. Elegí actuar. No por mí, sino por los míos. Si mi historia dice algo, es esto. Que el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino amar a otros más que a tu propia vida. A veces, el propósito de una vida entera se revela en un solo instante. Para ese momento fui llamada. Y tal vez tú también lo seas, cuando llegue tu hora. Que mi historia te recuerde, incluso en el silencio. Dios obra. Incluso en la oscuridad hay un plan. Y tú, como yo, puedes ser parte de algo eterno.